Tenemos el mantenimiento entonces correctivo, preventivo y predictivo. La diferencia en ese tipo de mantenimientos se da producto de qué. Primero, el correctivo, ¿a qué refiere? El correctivo es ese mantenimiento que yo hago, vamos a poner un ejemplo en casa, ¿no? Se me quema la lamparita del cuarto, ¿bien? O el tubo de la cocina o la lamparita del velador. Bueno, no tengo lamparita en mi casa, tengo que salir a comprar una lamparita. ¿Bien? Entonces, en vez de poder buscar un precio acorde, compro la lamparita en el lugar más cercano que tengo en mi casa y me la cobran, no sé, un 30% más caro de lo que vale. ¿Bien? Porque es un lugar que no se dedica a vender lamparitas solamente, vende todas cosas para emergencia. Bueno, voy a pagar más caro el producto por salir de emergencia a buscarlo. Se llama correctivo porque tengo que solucionarlo ya, ¿no? Una cuestión de este momento, no tengo el elemento cómo resolverlo, tengo que salir a buscarlo. En los mantenimientos de las industrias, eso es impensado, porque imagínense que en una parte productiva se rompe el engranaje de una máquina y tienen que salir a buscar al mercado el engranaje. Tienen parada 4 días la máquina sin funcionar, pagan cualquier sobreprecio por ese producto. Obviamente que ese tipo de mantenimiento en ninguna instalación es el recomendado, ¿no? O sea, a salir de urgencia a buscar la solución del problema que tengo. Llámese cambio de una lámpara, cambio de un engranaje, todo lo que tenga que ver que me lleve a hacer eso de forma urgente. El preventivo, que es el segundo tipo de mantenimiento del cual disponemos, es mejor que el correctivo. ¿Por qué? Porque este nos hace cambiar las cosas por las dudas. Entonces decimos, esta lamparita, ¿cuánto hace que la tengo instalada? Y la verdad que no sé. Por las dudas la cambio porque en cualquier momento se quema. Ese mantenimiento me va a evitar el correctivo, el salir corriendo a buscar una lámpara, bien, porque póngale, digo, ahora cuando voy a la ferretería compro una lámpara y la traigo y ya mañana la cambio. Entonces, compro a un precio de mercado razonable, vengo, cambio la lámpara, pero en realidad no tengo ninguna certeza de que la lámpara que estoy cambiando, o sea, la que estoy sacando, le quedara o no más tiempo útil de trabajo, porque capaz le quedaba el 50% más de vida, porque como no recuerdo cuándo fue que yo la había instalado, entonces lo que puedo llegar a cometer es el error de tirarla a la basura, ¿bien? Antes de que haya cumplido su vida útil, o sea que estoy perdiendo también un gran porcentaje de renta de este producto, justamente por no haber evaluado en forma correcta cuándo fue que lo coloqué, cuánto tenía de vida útil y cuánto me faltaba para cambiarla. El último de los mantenimientos es el predictivo, es decir, que refiere justamente a eso. O sea, todos los elementos que nos rodean, en forma general, tienen una vida útil marcada por su fabricante o por la experiencia que uno tiene ya de los años. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman una lamparita, el próximo cuatrimestre lo vamos a ver porque vamos a hacer iluminación, van a ver que una lámpara dice que tiene una determinada cantidad de horas de vida útil. O sea, si yo la tengo encendida todo el tiempo, a una determinada cantidad de horas esa lámpara está probado que puede agotarse y quemarse o dejar de funcionar. Entonces, supongamos que yo tengo una lámpara que el fabricante me dice que la misma tiene una vida útil de 1000 horas, y yo digo, bueno, la lámpara tiene 1000 horas, ¿no? Y la utilizo 8 horas por día. Entonces divido 1000 dividido 8 y me dice que la puedo utilizar en forma correcta en ese tiempo 125 días. Entonces, si yo tengo 125 días para utilizar la lámpara y lo tengo anotado, bien, como pasa con los elementos de cualquier tipo de cosas que tenga instalada en mi casa o en una industria, yo ya sé que cuando esté cerca del día 100, voy a tener que empezar a conseguir una lámpara para su reposición y que en el día 18, 19, 20 ya tengo que producir el cambio. Y esto lo que me permite es, por ejemplo, en un área industrial, poder planificar cuándo voy a hacer la parada del sistema de producción para hacer esas modificaciones. Bien, entonces puedo planificar el mantenimiento, puedo planificar las correcciones, producto de que sé cuándo esa lámpara o esa pieza llega al final de su vida útil. ¿Entendieron la diferencia entre correctivo, predictivo y preventivo?
Sí, Fantástico, buenísimo. sí, sí. Volvamos entonces al tema de ascensores, y que acá están los tres ejemplos que le daba recién. Y vamos a ver otro tema en cuestión. Hasta ahora dijimos, bueno, ¿cómo se hace el mantenimiento de un ascensor? Bueno, el ascensor tiene que tener, además de un conservador, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincia también, voy a agregar acá, tiene que tener un documento administrativo que se denomina libro de inspección. ¿Bien? Dentro del libro de inspección va a haber figuras, o mejor dicho, va a haber cosas muy importantes que refieren al ascensor. ¿Qué significa? Es un libro, tipo un libro de actas, tiene ese formato, un libro de actas, donde en la primera hoja aparecen todos los datos técnicos de la instalación. Al saber, domicilio, tipo de equipo, tipo de y número de motor del elevador, los datos del propietario, que en este caso sería un consorcio, un edificio, cualquiera, donde esté instalado el titular de ese lugar. Todos datos que hacen a la instalación y a la instalación y a la ubicación del mismo. En la segunda página ya empiezan a aparecer otros datos, que significa, o distintas planillas de llenado. ¿Qué dice? Nombre, mejor dicho, de la firma que hace el conservador. Yo lo que le pido vayan tomando nota de esto, chicos, o después, Sí, después vuelven a ver el video, no hay problema, pero esto es importante que lo conozcan porque también es parte de los exámenes. Entonces, refiere, dentro del libro de inspección, en la segunda página, figuran los datos de la empresa que hace la conservación, o sea, quién es el que hace el mantenimiento. ¿Bien? Y después de esa página hay una tercera página que dice inspecciones, ¿no? Y en esas inspecciones no refiere a inspecciones por parte del gobierno de la ciudad, sino refiere a que el conservador del ascensor tiene que contratar a un ingeniero mecánico, ¿bien? Que avale con su firma y su inspección, por supuesto, el normal funcionamiento del equipo todos los meses. Y tiene que rubricar en ese libro de inspección todas las visitas que hace, anotando las cosas que están bien, o sea, sin novedad, si no hay ningún defecto, o si él observa algo que está mal, hacer la recomendación de la reparación. Y si esa reparación es necesaria y de forma tal que el ascensor, hasta que no se produzca esa reparación, no puede seguir funcionando, el ingeniero mecánico lo tiene que rubricar en el libro. Es decir, no queda liberado al uso hasta tanto se resuelva este problema. Y en teoría, o mejor dicho, el ascensor tiene que quedarse detenido. Ese libro de inspección, esa figura, ese formato, que les estaba explicando recién, que es como documentar una inspección para que haya un libro, una constancia, tiene que estar siempre, o tenía que estar siempre en el edificio, y un inspector de la ciudad, o nosotros los que hacemos higiene y seguridad, cuando nos referimos al tema, hay una mecánica dentro de la ciudad que se llama edificio seguro. ¿Qué significa? Que certificar que las condiciones edilicias y de funcionamiento del edificio estén dentro del marco de la ley. Y normalmente nosotros, la parte de higiene y seguridad la hacemos nosotros. ¿Qué quiere decir? Provisión de agua potable, extintores instalados, salida de emergencia, iluminación de emergencia, sala de máquinas, de bombas de elevación de agua, que esté los tableros con todas las protecciones, que el trabajador encargado de edificio tenga las capacitaciones y los elementos de personal. ¿Me entienden, no? Todo eso hace sí, a nuestra actividad. Entonces, como decía, para hacer, por ejemplo, esto de tema de edificio seguro, entre otras de nuestras observaciones, tenemos que verificar el normal mantenimiento del equipo ascensor, por eso lo estamos aprendiendo. Bien, donde se demuestre de forma fehaciente que hay un conservador que hace el mantenimiento,
un ingeniero mecánico o un ingeniero avalado que hace el aval técnico del normal funcionamiento de ese equipo. Ahora bien, esta situación, en los últimos años, se fue modificando desde el punto de vista administrativo, no en el tema de comportamiento, sigue teniendo la misma vigencia, pero este libro de inspección, que era físico en ese momento, ¿sí?, pasó a ser un libro idéntico a este, pero ¿saben qué? Digital, que significa electrónico. O sea, ya no está más físicamente en el edificio. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es muy simple. El gobierno de la ciudad, para hacer el control exhaustivo de las instalaciones, imagínense ustedes el tamaño de la capital federal, la cantidad de ascensores que hay instalados, la cantidad de edificios, y que el gobierno de la ciudad tuviera que mandar en forma periódica a un inspector a revisar la instalación para ver si se está cumpliendo con todo lo que dice la normativa con relación a la seguridad de los ascensores. Y bueno, es poco probable que puedan hacerlo porque el tamaño es tan grande de la capital y hay tanto instalado que tendrían que poner un batallón de personas por cada barrio, sobre todo, por ejemplo, la zona céntrica, Belgrano, la zona de Caballito, Flores, donde hay muchos edificios y donde hay muchos ascensores, sería poco probable que lo pudieran controlar. Entonces, con buen criterio, se planteó establecer un sistema, aprovechando la tecnología, lo que se denomina TAD, trámite a distancia. ¿Bien? Vamos a ponerlo acá porque si un tema así, esto que es trámite a distancia. Fantástico. Entonces, ¿qué significa esto? El gobierno de la ciudad establece algunos parámetros. Dice, bueno, yo ya tengo el libro de inspección que tiene que tener sí o sí, que eso, ¿qué me demuestra? Tengo los datos del ascensor que está instalado, tengo los datos que hace la conservación del mismo, y tengo un responsable técnico con matrícula habilitante que me dice si el equipo está bien o tiene algún problema. Entonces, allí nos aparece la primera figura. Dice, ¿cómo hago yo, que tengo un edificio de consorcio, o de lo que fuera, donde tengo un ascensor, para contratar una persona que esté habilitada para hacer el mantenimiento? Bueno, justamente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso aplica para nosotros en higiene y seguridad también, porque ustedes van a ver cuando vean incendio, que lo van a ver conmigo, ¿bien? Pero también van a ver la parte de planes de evacuación, lo van a ver con otra profesora, se llama Patricia Massieri. Van a ver que ahora, para que nosotros, los profesionales de higiene y seguridad, podamos presentar o elaborar planes de evacuación, tenemos que figurar en un listado del gobierno de la ciudad como personal autorizado, profesionales autorizados. Para eso, nosotros hemos tenido que rendir un examen demostrando nuestros conocimientos sobre el tema. Hemos aprobado, no todos, pero algunos hemos aprobado, y figuramos en el listado de profesionales habilitados para la presentación de planes de evacuación. O sea que si una persona quisiera contratar para hacer un plan de evacuación, hoy debería ingresar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y elegir a su gusto y piacere, dentro de ese listado, un profesional cualquiera fuere, o 10, y preguntar presupuesto, ¿no? Eso es lo que permite, tanto para un caso como para el otro. Puede sacar los datos de ahí, el teléfono, el correo electrónico del profesional, y consultarle el presupuesto. Cuando se pone de acuerdo con el profesional, va a poder elegir a través de la página, ¿bien? Este va a ser el profesional que va a hacer mi plan de evacuación. Bueno, en el caso de los conservadores es lo mismo, es idéntico. Figura el listado de conservadores de ascensores que están homologados por la Ciudad de Buenos Aires, o sea, son empresas que han demostrado tener los conocimientos técnicos para hacer el mantenimiento de ascensores, que fueron aprobados por el gobierno de la ciudad, y figuran en ese listado, y las personas que quieran contratar un servicio de mantenimiento de ascensores deben ingresar a esa página, elegir uno o más para pedir presupuesto, y una vez que se ponen de acuerdo en el precio del mantenimiento, indican en esa página que ese va a ser quien les va a hacer el mantenimiento del ascensor. Eso es dar inicio a lo que se llama trámite a distancia, o sea, primero se elige el conservador. ¿Cómo sigue el funcionamiento de esto? Denme un segundo.
Hasta ahí me entienden, ¿no, chicos? Sí, sí. ¿Cómo continúa esto? Bueno, muy fácil. En realidad, una vez que la persona o el consorcio que elige a un conservador lo tiene decidido e informa a través de la página, este va a ser mi conservador del ascensor, el sistema le envía en forma automática un correo electrónico, una notificación al conservador que fue elegido para que acepte o no hacer el mantenimiento de ese ascensor. Cuando el conservador acepta el mantenimiento del ascensor, ya la parte relación, quien tiene es el propietario del ascensor y quien va a hacer el mantenimiento queda sellada y declarada ante el gobierno de la ciudad que esas son las dos personas que están, digamos, que tienen una relación contractual para el mantenimiento del ascensor. O sea que ya ahí aparecen dos responsables. El responsable de la instalación, que es el dueño, ¿bien? Y el responsable del mantenimiento de la instalación, que es el que hace el mantenimiento. Fantástico, muy bien. A su vez, el sistema de esto de trámite a distancia genera lo que se denomina el libro de inspección. O sea, ¿qué quiere decir? Ya el libro no es más físico, es un libro digital, donde tanto el conservador como el propietario del ascensor tienen que llenar todos los campos que les corresponda a cada uno, ¿no? Por ejemplo, por parte del propietario, la dirección, digamos, los datos particulares del lugar, del edificio, bien, quién es el responsable legal del lugar, y por el otro lado el conservador, previa a una inspección que tiene que hacer, tiene que detallar todo lo que la instalación contempla, ¿no? O sea, motor, número de motor, características HP, que quiere decir cuántas velocidades tiene por minuto, estado de la cabina, sistema de puertas, tiene que declarar todo lo que él ve en su inspección. O sea que ya en ese libro queda rubricado por ambas partes los datos del edificio y los datos del equipamiento. Ahora bien, hay que elegir la persona que va a ir a hacer el control técnico todos los meses, porque el gobierno de la ciudad no tiene inspectores para hacerlo. Entonces aparece la figura del ingeniero técnico, o ingeniero mecánico, perdón. También, en este mismo sistema, este ingeniero mecánico va a ser invitado por el conservador para hacer el mantenimiento de ese ascensor, tengo la lengua trabada, y él, con el mismo fin que habíamos pensado antes, o sea, entre el dueño de la instalación y el conservador hay una aceptación del contrato, el ingeniero mecánico tiene que aceptar el trabajo de hacer el control mensual de ese equipamiento también en forma oficial a través de la página. Una vez que él lo hace, o sea, acepta el trabajo, ya el círculo de control queda cubierto. Está el propietario, está el que hace el mantenimiento y está la persona que hace la revisión técnica mes a mes. O sea, vendría a oficiar como inspector. ¿Qué es lo que pone en juego el ingeniero mecánico? Su matrícula, porque si él avala que algo está en buenas condiciones de uso y después eso no es así y está mintiendo, omitiendo, falseando la información, si llegara a haber un accidente, él es responsable de la información que brindó. O sea que todos van a firmar lo que se denomina un libro digital que tiene función de declaración jurada. O sea que nadie va a poder escaparse a esa situación porque todos van a estar involucrados. ¿Cómo es el funcionamiento de este trámite a distancia o este libro de inspección? Bien. Supongamos empezamos el 1 del mes a hacer el mantenimiento. El conservador ya aceptó el trabajo, el ingeniero mecánico también, y empieza lo que es el mantenimiento. Obligatoriamente por normativa. ¿Me siguen, no, chicos? Sí, sí, sí. Por normativa, el mantenimiento de control preventivo, o sea, de trabajo de limpieza, engrase de los elementos de funcionamiento del ascensor, se hacen una vez por mes. O sea que una vez por mes el conservador está obligado a presentarse en el lugar, en el edificio, y hacer el mantenimiento de la instalación.
También, una vez por mes y posterior a ese mantenimiento, el ingeniero mecánico está obligado a hacer una visita a la instalación y verificar el normal funcionamiento o declarar aquello que no esté funcionando en forma correcta. En los dos casos, la información obtenida, ¿qué quiere decir? Uno habiendo cumplido con el mantenimiento y el otro habiendo cumplido con la inspección, deben asentarlo vía internet, o sea, por eso se llama trámite a distancia, en el libro digital de la instalación. ¿Qué quiere decir? Bueno, en el día de la fecha se hizo el mantenimiento, se engrasaron las partes, o sea, tiene que poner todos los trabajos que hizo el que hace la conservación. Y el que hace la inspección tiene que decir si el equipo estaba en condiciones de ser usado o si había algún inconveniente. ¿Qué aparece ahí? La figura, yo le digo el semáforo, no es que aparezca un semáforo, pero tiene la figura de un semáforo. Y el ingeniero mecánico, en el libro de inspección, dice, el equipo no puede seguir funcionando porque, por ejemplo, tiene un daño mecánico severo, lo tiene que escribir en el libro digital. ¿Qué significa eso? Que para el gobierno de la ciudad, cuando el sistema recibe ese ítem marcado como no liberado al uso, que es como se denomina, sabe que hay un problema y ahí puede mandar en forma individual un inspector propio de su acción para ir a verificar la información. O sea, ahí ya sabe dónde está el ascensor, cuál es el problema y lo va a ver directamente. El segundo caso, que también es una información que el órgano de control tiene, es cuando el profesional, este ingeniero mecánico, dice que hay un problema de características más leves que permiten el normal funcionamiento del equipo, pero que hay que cambiarlo porque en el futuro puede tener problemas mayores. Bueno, yo le llamo semáforo amarillo, ese, advertencia. O sea, ahí puede controlar el órgano de control si con el próximo mes ya el tema está resuelto. Si no, también puede mandar un inspector a decir, bueno, acá tenés una información de que tenés que cambiar algo y no lo cambiaste. Y por último, el semáforo en verde, que significa todo normal, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo opera esto? ¿Quién es el responsable de la instalación? En realidad, el responsable de hacer el mantenimiento de los cambios que se recomienden es el propietario, porque el propietario es el que tiene que asegurar el normal funcionamiento del ascensor poniendo el dinero necesario para que eso suceda. Tanto el conservador como el ingeniero mecánico, en el particular el ingeniero mecánico, tiene que avisar que algo está mal, para que tome conocimiento el propietario del ascensor. Ninguno de los tres actuantes en esta función puede invocar que desconocía la situación, porque el libro digital obliga a las tres partes, al propietario, al conservador y al que hace la inspección, a verificar en forma periódica. ¿Qué significa? Todos los días ingresar y verificar el estado de informe del libro de inspección. O sea que el propietario todos los días tiene que revisar si hay alguna observación en el libro de inspección que lo obligue a hacer alguna mejora. O sea, el sistema está muy aceitado y funciona de esa forma hoy en día y es lo que ustedes ven cuando llegan a un ascensor, pueden prestar atención en los próximos días o cuando lo toquen tomar un ascensor, que tienen dos características. Tienen un calendario, no por meses, digamos, no calendario por días, sí por meses, donde hay una firma de la persona que hizo el mantenimiento del ascensor mes a mes, enero, febrero, marzo, abril, que está normalmente puede estar dentro de la cabina o fuera de la cabina, y un código QR, no sé si lo habrán visto ustedes, pegado. Sí. Código QR, si ustedes tienen un lector de QR, lo que hace es leer el libro digital. Si el ascensor está habilitado, si el conservador está habilitado, si el que hace la inspección está habilitado, o sea, ahí está toda la información del equipamiento. Y ese código QR se va actualizando todos los meses. ¿Alguna duda hasta ahí? No, no, por ahora no. Vamos bien. Buenísimo. Bueno, volvamos entonces al material que tenemos aquí y vamos a ver algunos dispositivos de seguridad del ascensor, porque hasta ahí vimos lo que es la parte administrativa. Vamos a ver dispositivos de seguridad del mismo. ¿Qué pasó? Se me trabó el mouse. Segundito. Mantenimiento, elementos de seguridad.
Dispositivo de seguridad. Refiere particularmente a todo lo que tiene que asegurar justamente lo que decimos, el normal funcionamiento del ascensor. Y que ustedes tienen que revisar solamente visualmente, ¿no? Hay cosas que nosotros no tenemos por qué revisar, que tiene que ver con la instalación, por ejemplo, esto que se llama paracaídas, que ahora les voy a decir de qué se trata. ¿Bien? A ver, por acá está. Límite, pantalla para golpes en los sistemas recorridos, una urgencia. Bueno, patín retráctil en la puerta automática, paracaídas y limitador de velocidad. Ahí arriba. Vamos a diferenciar lo que es paracaídas y limitador de velocidad. No es un paracaídas de que nos tiramos de un avión, ¿eh? Tiene ese nombre, pero no es la figura. Como verán, o como les había marcado antes, en esta parte aquí del recorrido, si el ascensor está en la parte superior y por algún problema mecánico, o sea, se corta el cable que lo sostiene, falla algún sistema de seguridad y cae en caída libre, el ascensor cuando llega abajo se hace un desastre y si hay personas arriba, peor. Entonces, hay un sistema, se llama paracaídas, que es el enclavamiento de frenos laterales. ¿Cómo funciona esto? Cuando el ascensor que recorre, por ejemplo, los motores dicen que hace un recorrido de tantos metros por segundo, ¿bien? Se duplica o se triplica esa recorrida producto de una anomalía, el sistema está preparado para que una vez que detecta esa velocidad, ese incremento de la velocidad y en el recorrido que está haciendo, dispara unos frenos laterales que clavan el ascensor en ese lugar, o sea, lo frena. ¿Bien? Porque algo está mal. Es un sistema de dispositivo de seguridad. Eso se revisa también, y ahora después lo vamos a ver, también tiene que constar en el libro de inspección digital. Esa es una cosa que nosotros no chequeamos, porque nosotros no podemos ponernos a hacer caer el ascensor en caída libre y probarlo. Tampoco lo hacen los conservadores lo que hacen es probar el sistema, no es que digo, no lo hacen, sí lo hacen, pero no hacen caer el ascensor. Hay un sistema de control del funcionamiento sin tener que hacer que el ascensor caiga en caída libre. Las cerraduras de puerta, que también lo tiene que controlar el conservador y el inspector, en este caso el ingeniero mecánico, nosotros, cuando son del tipo tijera, como les mostraba antes, podemos hacer una observación visual, porque ¿qué significa esto? Que si ustedes intentan abrir la puerta sin que esté el ascensor en ese lugar, y la puerta cede y abre, es porque hay un problema con la cerradura. O sea que ahí hay una cosa que está mal. Pero normalmente eso no va a pasar porque los controles periódicos lo detectan a tiempo y eso no resulta tan fácil en los días de hoy. El tema de las puertas automáticas en el Instituto en Yerbal, no sé si alguna vez fueron ahí a cursar ustedes. ¿Fueron ahí? ¿Alumnos? Sí, sí. Ah, bueno. Alguna vez esta puerta automática, se abre, uno ingresa al ascensor y se vuelve a cerrar en forma automática rápidamente. Y quizás golpea a alguna persona. Eso porque hay en el tema electrónico, la regulación de apertura y cierre no está bien regulado y puede traer algún tipo de inconveniente de esa naturaleza. El otro elemento de protección, nosotros podemos ver hasta ahora, como les decía, la cerradura. Vamos a las cosas que visualmente sí podemos ver y que tienen que tener todo ascensor. Indicaciones en la cabina, que significa capacidad máxima, que está establecida en kilos y en cantidad de personas. En el instituto, por ejemplo, establece 350 kilos como máxima carga o 6 personas. O sea que si el sistema, o sea, el ascensor, hay 7 personas, en realidad una debería descender y no subir. ¿Bien? Para que eso no quede ya liberado podríamos decir, a la opinión de cada uno de nosotros, existen ascensores hoy en día, los más modernos, actualizados, por ejemplo los shopping están en todos lados, que tienen una balanza en su cabina que pesa la carga que está teniendo el coche. Y si se supera
la carga máxima admitida, no funciona ningún sistema del ascensor. Y una voz grabada dice, sobrepaso de carga del ascensor, debe bajar alguna persona. Entonces, bueno, bajando 1 o 2 personas, ya la balanza se libera y permite el uso del ascensor. Ese dispositivo de seguridad que nosotros tenemos que decir es indicación de límites de carga en lo que es la cabina. Después tenemos, dentro del recorrido del ascensor, lo que se llama final de carrera, límite de seguridad en los extremos, que yo ahora después le voy a explicar con algunas imágenes cómo funciona, que es una cuestión mecánica, que nosotros no tenemos acceso porque eso está dentro del ámbito del conservador, pero que sí tenemos que entender que hay dispositivos de seguridad que no permiten que el ascensor vaya más arriba del tope que tiene hacia arriba y ni que vaya más abajo del tope que tiene en la parte inferior. La alarma el pantalla guardapié y para golpes de los extremos de recorrido está relacionado a... ¿Alguien que quiere entrar? Ahí está. Está relacionado que entre la cabina del ascensor y el piso donde está el ascensor instalado, ubicado, a veces el ascensor, por un problema en el recorrido, queda más alto que el nivel de piso. Bueno, para que no haya un aprisionamiento de un pie que pudiera darse entre la cabina y el piso, él mismo tiene una pantalla que tiene una inclinación hacia adentro, que en el caso de que el ascensor se mueva por alguna situación unos centímetros hacia abajo, no apriete el pie de alguna persona que lo haya metido sin querer en ese lugar. Después los paragolpes de los extremos del recorrido, que ahora vamos a ver, es el resorte que está en la parte inferior. La alarma de emergencia, que es cuando te quedas encerrado, el timbre, ¿no? Que no suena la alarma. Y un interruptor de seguridad que significa el cortar la corriente desde el propio equipo, o sea, inhabilitar la operación del equipo ante la ocurrencia de alguna anomalía. ¿Cómo vamos a seguir viendo estos temas de dispositivos de seguridad? Vamos a centralizar entonces, como importante desde el punto de vista visual, lo siguiente. Vamos a volver a nuestro texto y vamos a establecer dispositivos de seguridad. Ahí no lo decía en el texto, pero ahora yo se los voy a incluir. Vamos a tener algunos a tener en cuenta. Cerradura del ascensor, ¿sí? Indicación, peso máximo, ¿sí? Alarma de emergencia. Uno que no estaba incluido ahí, iluminación de emergencia. ¿Por qué? Porque si el ascensor se detiene por falta de energía, o sea, yo estoy adentro del ascensor, se corta la corriente, se para el ascensor y me quedo encerrado, la luz del ascensor se va a cortar porque no hay energía eléctrica. Pero sí es obligatorio que tenga un sistema de iluminación de emergencia que se encienda como los pasillos de los edificios, como cualquier sistema de iluminación de emergencia. Puede ser un equipo autónomo o uno alimentado a baterías. Pero lo importante es que tenga doble circuito de iluminación. Uno convencional para uso habitual y el otro un dispositivo de servicio de emergencia. ¿Bien? A ver si tengo todo, cerradura, indicador de peso máximo, alarma de emergencia, iluminación de emergencia, y el último que nos falta es botón de parada de emergencia. Que está en el tablero esto, ¿no? El tablero de funcionamiento del teclado. Tanto el de alarma como el de parada está en el teclado, como así están los pisos. Bien, si uno quiere detener el ascensor por alguna situación, aprieta el botón de parada y el ascensor se detiene. Y si me quedo encerrado, toco el de alarma y suena una chicharra, que da aviso a que tengo una emergencia, estoy encerrado y que necesito que me saquen de ahí. Bueno, aquí viene otra parte muy importante a tener en cuenta. Cuando, dispositivo de seguridad, me falta una S,
Hasta ahí vamos bien, ¿no, chicos? ¿Me entienden, no? Sí, sí, sí. Excelente. Sí, profe. Buenísimo, me alegro. Acá viene otro tema a tener en cuenta, muy importante, que es, ¿qué pasa cuando una persona se queda encerrada en un ascensor? Y de esto también tienen que tomar nota ustedes. La En mi caso me intervención, pongo a llorar. sí, pasa a mucha gente, es verdad, hay gente que tiene claustrofobia, ¿no? Y que, por ejemplo, yo tengo un amigo pobre que no puede viajar en ascensor y así de estos tipos de encerrados, y si va a un lugar que tiene que ir al piso 20, sube por escalera y baja por escalera. Tremendo, ¿no? Un estado físico bárbaro tiene, porque la verdad... Pero bueno, hay gente que no lo puede soportar y La verdad. le da mareo, le da náuseas, bueno. A mi mamá la tengo que acompañar. ¿Cómo? Que yo a mi mamá la tengo que acompañar cuando tiene que subir en ascensor, esos que son como los del instituto, porque Claro, tiene claustrofobia. porque ella, claro, se siente encerrada, claro, es un tema que le pasa a mucha gente. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona se queda encerrada en un ascensor? Vamos a suponer que el ascensor se queda entre dos pisos, ¿no? Pongamos piso cuarto y piso quinto, y el ascensor queda la cabina justo en el medio de los dos. O sea que no hay forma de, que no quedó a nivel de piso, por lo tanto no se puede salir del lugar. Y hay que esperar, porque uno toca la alarma de emergencia y tienen que esperar la llegada del servicio de emergencia. Se me está por cerrar esta clase. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, chicos.